El segundo ponente de la sesión se llama Omar Salem García, es estudiante de doctorado del último año ya, doctorado en lingüística en la Universidad Complutense de Madrid sobre el judeoárabe andalusí. Y en la sesión de hoy nos va a hablar del estudio de los rasgos judeoárabes de dos cartas de la Guinea del Cairo. Omar, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues antes de comenzar esta presentación me gustaría agradecer a los organizadores y a la Sociedad Española de Estudios Hebreos y Judíos por haberme permitido participar en este simposio. La colección de manuscritos que conocemos con el nombre genérico de Geniza del Cairo y que se distribuye en una multitud de colecciones en diversas bibliotecas de todo el mundo, pero que tiene como epicentro la Biblioteca de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, es una colección única por una serie de características que explicaré en un momento. Sus contenidos han sido estudiados principalmente como fuente de información sobre la historia social de las comunidades judías del Mediterráneo, pero mucho menos como fuente de estudios lingüísticos. En esta presentación me gustaría ofrecer una muestra del estudio que estoy llevando a cabo como parte de mi tesis doctoral y que parte de un ángulo lingüístico específico, el estudio del judeoárabe utilizado por los judíos de Al-Ándalus. La estructura de esta comunicación es la siguiente. Comenzaré con una breve presentación de lo que es el judeoárabe, continuaré con la historia y características de la Geniza del Cairo y terminaré presentando dos cartas de la Geniza junto con el análisis lingüístico que he llevado a cabo y, como ya digo, que representa el tipo de trabajo que estoy desarrollando para mi tesis doctoral. ¿No me deja avanzar? Ahí, vale. Bueno, ¿qué es el judeoárabe? De forma simple, podríamos decir que el judeoárabe es el árabe utilizado por y para judíos, caracterizado por emplear el alfabeto hebreo en la lengua escrita, incluir préstamos léxicos del hebreo y del arameo y reflejar registros de la lengua árabe hablada. Además de estos rasgos del uso del alfabeto hebreo, los préstamos léxicos y el criterio comunicativo, no se restringe únicamente al judeoárabe, sino que aplica también a lo que conocemos como resto de lenguas judías. Y por supuesto soy consciente de que hay rasgos que no aparecen en todas. Bueno, vamos a pasar ahora a la periodización del judeoárabe. Me gustaría insistir o subrayar sobre el judeoárabe medieval o clásico. De todos los estadios del judeoárabe, el que más se ha estudiado hasta la fecha es la etapa que se conoce como clásica, y es clásica porque los escritos más conocidos y la producción intelectual más brillante del judaísmo medieval tuvo lugar en la etapa especialmente entre los siglos X y XIII, y porque representa un judeoárabe que se acerca mucho al árabe clásico. Y este judeoárabe medieval o clásico está documentado en una serie de escritos que se han conservado, la mayor parte en el corpus literario y científico, pero también tenemos otros documentos que son de gran interés y que están recogidos o conservados en lo que conocemos como la Geniza del Cairo. Me imagino que todos los aquí presentes la conocen, pero solamente voy a hacer una pequeña introducción a la Geniza. Dentro de las muchas colecciones que reflejan ese estadio de lengua y de las que contienen escritos de judeoárabe medieval o clásico, una colección excepcional es sin duda esta. Se trata de una colección única y especial porque su contenido no estaba destinado a la conservación. Es decir, se trata de escritos que no se consideran en uso y que no son necesarios, pero que nos informan de la vida cotidiana y de todas aquellas cosas que no nos hubieran llegado a través de otros documentos de los judíos medievales. No son obras científicas ni filosóficas, cuya conservación y transmisión estaba casi garantizada. Hablamos de documentos tales como albaranes de compra, cartas de profesores, cartas de pago, intercambios epistolares entre comerciantes, o por ejemplo también borradores de lo que luego serían grandes obras como la Guía de los Perplejos de Maimónides. La manera que tienen los judíos de deshacerse de cualquier documento que contiene el nombre de Dios o que puede llegar a contenerlo, según la tradición judía, es enterrarlos en un cementerio o depositarlos en una sinagoga. La comunidad judía de la sinagoga de Ben Ezra del Cairo establece una geniza destinando para esta labor una sala lateral de la sinagoga, y por las condiciones ambientales y de conservación que crea la propia cámara al sellarse y ser olvidada, han permitido que esos materiales hayan llegado hasta nuestros días. No tengo tiempo para explicar todos los avatares de cómo esta colección llega a Cambridge, pero bueno, a comienzos del siglo XIX empiezan a circular estos manuscritos y será Solomon Schechter quien consiga dar con la fuente y trasladarlos casi en su totalidad a Cambridge,
junto con la ayuda del decano de la facultad, Charles Taylor. Aunque sí es cierto que no podemos entender la historia de la Geniza del Cairo sin la participación de las hermanas Agnes y Margaret Lewis Gibson, nacidas en Escocia, filólogas de vocación, dominaban 12 idiomas entre ambas y eran expertas en lenguas semíticas, por lo que se dedicaron a viajar por Oriente Medio durante varios años. Residían en Cambridge y seguían sus estudios allí en paralelo a los de la universidad, puesto que las mujeres en ese momento no tenían acceso a los estudios. Bueno, el caso es que compraron en una tienda de antigüedades lo que parecía un manuscrito antiguo y se lo llevan a Salomon Schechter para que lo identificara. Bueno. Retomo lo que se ha dicho al principio sobre los materiales de esta colección, que son riquísimos para poder reconstruir la vida judía en el entorno mediterráneo, normalmente en el entorno islámico en época medieval, pero también es de una riqueza tremenda desde un punto de vista lingüístico. Por eso los documentos andalusíes que hay en esta colección son de especial interés para mi tesis doctoral, que gira en torno a la reconstrucción del judeo árabe que se utiliza en al-Ándalus, y por lo tanto me dedico fundamentalmente, por un lado, al estudio del judeo árabe andalusí a través de fuentes literarias o escritos científicos, y por otro lado, a través de fuentes documentales, como es el caso de toda la documentación de la Geniza. Estas son las dos cartas que voy a presentar hoy. Bueno, la primera carta es el documento TS-12435, es una carta escrita en papel blanquecino, con pluma fina, como era común en la península ibérica. El uso del árabe por parte de su autor muestra que no era oriental. Escribe Helu, que significa bueno, Imlawi, que significa rico, usos que no se encuentran en las cartas contemporáneas de la Geniza del Mediterráneo oriental. Se escribe en Fez esta carta, y bueno, es una carta comercial, pero como todo lo que hay en la Geniza, nos da información inesperada algunas veces. Esta carta aporta información que va más allá de lo estrictamente comercial. Podemos ver cómo en este momento, en época almohade, los judíos son perseguidos en el norte de África. Esta carta la voy a presentar como modelo de trabajo de lo que yo hago para mi tesis doctoral y que consiste en analizar lingüísticamente el texto. He recogido este análisis en 3 grandes bloques: fonético, fonológico, morfológico, sintáctico y semántico, los cuales ya han sido descritos de manera general por Joshua Blau en su gramática del judeo árabe. En esta diapositiva podemos ver rasgos fonéticos y ortográficos, y para el análisis de estos rasgos, el punto de partida de comparación es, por un lado, el árabe clásico, y por otro lado, las variedades habladas por judíos en otras zonas del Mediterráneo. No me va a dar tiempo a detenerme, pero sí me gustaría señalar, por ejemplo, un rasgo que es habitual y que se produjo con un cambio en las variedades del neoárabe, que es la división de la oclusiva glotal, la hamza, y que, aunque tenemos constancia de que no se pronunciaba ni por musulmanes ni por judíos, solamente queda reflejada claramente en los textos judeoárabes. Es decir, mientras que los textos musulmanes la mantienen en la escritura, en los judeoárabes desaparece por completo. Pasando en los rasgos morfológicos y sintácticos, también es habitual en textos judeoárabes encontrar el uso de shay, algo como pronombre indefinido común, por ejemplo en esta carta aparece. También quiero destacar algo llamativo sobre esta carta, es la utilización del prefijo na, que es muy habitual en el norte de África, pero no tanto en al-Ándalus, es decir, la anunación de la conjugación de primera persona de singular conjugada como la primera persona del plural. También es verdad que en estas cartas morfológicamente suele haber bastante información, pero sintácticamente no hay tanta. O, por ejemplo, en el caso del plural sano masculino, otro rasgo muy habitual es utilizar el caso oblicuo en todos los contextos sintácticos, independientemente de la función del sintagma. Por ejemplo, nos aparece en musulmanes como muslimín, con este sufijo en in, siendo esta también característica de los dialectos neoárabes. Normalmente, en el caso de los rasgos semánticos, cuando los estoy analizando, pues no aparecen muchos elementos hebreos en estas cartas de la Geniza, pero lo que sí que encuentro son expresiones de uso dialectal o con acepciones que no son las propias del árabe clásico. Aquí, por ejemplo, qata'a ziqaq en vez de qata'a turuq, que sería la versión clásica. Otra carta de la que quiero hablar es esta, también es de carácter comercial, es enviada desde la península ibérica a Egipto,
Bueno, bueno, el contenido de la carta, básicamente un comerciante que informa de la situación de inseguridad que se vive en los barcos por las guerras entre musulmanes y cristianos. Dice que no va a poder realizar su viaje porque por tierra tampoco es seguro. Menciona una serie de contenidos, de cosas que quiere vender y comprar, y bueno, es bastante útil en ese sentido. Luego también es cierto que esta carta es muy interesante porque no se sabe muy bien si la carta se escribió a un hombre o a una mujer. Me explico. Goitan y Constable, por ejemplo, afirman que esta carta se envía a una mujer por el lenguaje íntimo de la carta. También menciona pues la añoranza y el deseo de quedarse en casa en el momento en que llegue. Sin embargo, bueno, parece ser que este tipo de sentimiento era habitual en las cartas entre hombres también, y quizás era demasiado emotivo para una correspondencia entre marido y mujer. También, en este caso, habría que suponer que la esposa era una mujer de negocios, de la talla de la mujer de negocios de Aganiza al-Busha, si es que ella era la destinataria, ya que se le envían varios bienes, como digo, y mencionan incluso su participación en un pleito. También a nivel gramático se utilizan formas yusivas e imperativas en masculino, por lo cual podríamos pensar también que el destinatario es un hombre. En ese caso, el candidato sería su cuñado casado con la hermana del autor. Aquí podemos ver rasgos fonéticos y ortográficos, sería abundar en lo que he mencionado antes de la otra carta. Esta es la traducción de esta carta, el recto. Bueno, para finalizar me gustaría retomar lo dicho al principio de mi presentación. La colección de la Ageniza del Cairo se ha convertido desde su descubrimiento a finales del siglo XIX en una fuente única de reconstrucción de la historia del judaísmo medieval y muy especialmente del judaísmo de territorios gobernados por el Islam. La naturaleza de sus documentos, que nos informan ante todo de los avatares de su vida diaria, no solo son de enorme utilidad para conocer la historia no oficial de las comunidades judías del Mediterráneo en época medieval. Como espero haber mostrado en esta presentación, estos manuscritos contienen información lingüística esencial para la reconstrucción del judeo-árabe medieval. En mi caso, suponen una de las fuentes básicas que utilizo para llevar a cabo mi proyecto de tesis, la descripción y documentación de los usos lingüísticos de los judíos de Al-Ándalus, cuya literatura y producción científica han sido objeto de admiración desde la época medieval, pero que todavía no cuentan con una compilación y estudio de sus usos de la lengua árabe. Y espero poder contribuir a este objetivo en el futuro. Muchas gracias.